Son las 8:02 de este viernes 24 de mayo y ahora me da mucho gusto recibir aquí en nuestro foro a Alfonso Baños. Él es académico, arquitecto, experto en temas de planeación y desarrollo urbano. Vamos a hablar de la importancia precisamente de la planeación del desarrollo urbano, del crecimiento de nuestro Puerto Vallarta, que pareciera pues que ha crecido de manera muy anárquica a lo largo de los años, y la importancia de ello, por supuesto, ahora que se viene un cambio de gobiernos con las elecciones. A ver en qué punto estamos y qué se requiere. Alfonso, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Rodrigo, qué gusto saludarlos, un placer estar por acá en el programa y bueno, pues dispuesto a las dudas, comentarios que tengamos. Como punto de partida para lo que nos vas a comentar, ¿cómo observas esto que mencionaba como preámbulo? ¿Cómo ha sido el desarrollo urbano de Puerto Vallarta? Que si bien fue quizá un tanto lento en el siglo pasado, diría yo como un parteaguas a partir de este siglo y milenio del año 2000, se nos vino un boom de un desarrollo metropolitano explosivo. Sí, correcto. Hay desafíos importantes. Pues sí, efectivamente yo diría que hay una curva de aceleración a partir del año 2000, que es cuando, bueno, pues el turismo toma pues el control, digamos, de la región. El turismo en su versión masiva, yo diría, ¿no? Entonces, la región se fue preparando más o menos para tener una planeación urbana que pudiera responder a los retos del crecimiento. Sin embargo, lo que hemos observado en los últimos, yo diría, 10, 12 años, es que esta aceleración pues, no solo se mantiene, sino que es muy expansiva y con desafíos y con impactos importantes, ¿no? A nivel, decías tú muy bien, metropolitano. Si vemos los dos municipios, pues creo que padecen de los mismos problemas. Comentar, bueno, con el auditorio que en principio en el papel están dadas las condiciones para que el crecimiento fuera adecuado, pero en la práctica vemos que no. Creo que todos los días vivimos unas realidades cotidianas que nos alejan de esta visión de la sustentabilidad y la prosperidad que quisiéramos tener para territorios como los nuestros. ¿Cuáles son los principales retos que observas precisamente para el desarrollo de Puerto Vallarta y esta zona metropolitana, incluyendo a Bahía de Banderas, que quizá ya estará superando los 500,000 habitantes por ahí y que no dudo que en unos 5, menos de 10 años llegue al millón? Sí, correcto. Mira, yo diría que el principal tema que yo observo a nivel general es que hay una como normalización o una mentalidad extractiva respecto a los bienes del territorio. Yo diría que se ha normalizado el hecho de pensar que el turismo vinculado con sus actividades, pues el único factor importante es el factor económico, cuando hemos dejado un poco de lado el factor social y natural. Creo que las afectaciones más importantes van en ese sentido. Y entonces, bueno, como hemos construido un entorno donde lo principal es la obtención de la parte económica, pues se ha perdido este balance, este equilibrio, esta armonía. De manera puntual, me parece que hay temas que están ya generando problemas importantes. Yo mencionaría algunos, como la movilidad y el transporte. Sí. Me parece que es un tema que si no lo resolvemos con eficacia, de hecho ya vamos tarde en este problema, pues vamos a tener ahí una debilidad importante en la región. Otro tema me parece que está muy presente es el tema de la vivienda, el encarecimiento de los precios vinculados pues con las rentas vacacionales y cómo la gente, cómo los vallartenses, los badevadenses han tenido que irse desplazando cada vez más hacia la periferia. Me parece que es un tema también que está ahí. El otro son los servicios, servicios públicos, agua, luz, drenaje, que por la misma onda expansiva que tiene el crecimiento, pues ha generado tensiones importantes, ¿no? Las obras de infraestructura, también me parece que la región está perdiendo atractivo, está perdiendo brillo, se está quedando obsoleta en términos inclusive de vialidades, por ejemplo. A pesar de la conexión ya con la carretera corta Guadalajara, me parece que sí, y inversiones como la nueva terminal del aeropuerto internacional, pero me parece que en general hay como una sensación de desgaste de los dos municipios, ¿no? También hay un tema vinculado con la pérdida de la naturaleza y del patrimonio local. Yo por ahí mencionaría como los principales problemas. Este asunto que se ha dado en llamar la gentrificación, una palabra a la que nos hemos tenido que habituar, que significa pues, que llegan más extranjeros a determinada comunidad y encarecen todo, es decir, traen algunos beneficios, pero también un montón de consecuencias, y lo estamos viviendo y diré yo, padeciendo aquí.
Pero esto se puede regular, Alfonso. Hay, por supuesto, una responsabilidad por parte de las autoridades. ¿Qué está en su terreno? ¿Qué debería hacer un ayuntamiento, el Estado, la Federación ante este fenómeno? Que parece como muy natural y difícil de controlar. Claro, yo creo que el tema es lo que mencionaste, ¿no? El tema es la regulación, justamente. Si bien ha habido esfuerzos por regular la actividad, es muy complicado, dada su propia naturaleza, porque como opera sobre todo por plataformas de hospedaje digital, de repente ni siquiera se tiene noción de cuánto es el número de unidades que están en renta. Y también por su naturaleza tecnológica, de repente puedes tener un inventario de X número de unidades y a lo mejor ya mañana los propietarios lo rentaron o lo dieron de baja, entonces no queda como muy claro, ¿no? Me parece que es un tema primero que la autoridad debe tener en claro cuál es el inventario de unidades de renta vacacional en la región y luego también, bueno, si están operando bajo un esquema que es similar al de la hotelería, que es ofertar un hospedaje, por lo menos deberían tener los mismos requerimientos que se le aplica a cualquier hotel. Entonces, creo que también hay un tema, la cuestión de los impuestos, por lo menos los impuestos de hospedaje, el 3% para el hospedaje, bueno, pues tiene que estar ahí también presente y me parece que es ahí un tema. El otro es el mercado de suelos, o sea, cómo regular un mercado de suelos donde la oferta y la demanda son los que imperan y me parece que también ahí los municipios en particular tienen muchísimas atribuciones para regular este mercado de suelos. Hay también, decía yo, una mentalidad, en esta mentalidad de dejar que el mercado sea el que opere, pensamos que lo normal es que el suelo, como cualquier mercancía, el precio lo disponga la oferta y la demanda, cuando en realidad tiene implicaciones sociales. Entonces me parece que sí tiene que haber una regulación y tiene que haber también controles y mecanismos. Hay datos bien curiosos, Rodrigo. De repente el 30% de la zona urbana en Puerto Vallarta, por ejemplo, está sin construirse, baldía, mientras se está yendo gente a vivir a lugares más lejanos de la desembocada. O sea, hay un montón de huecos, por decir, terrenos en diferentes colonias que están ahí, pues que tendrán dueño, que quizás están especulando con la tierra hasta que valga más, pero ¿qué podría hacer ahí alguna autoridad? Mira, por ejemplo, ahí en la cuestión de la especulación se puede generar un mecanismo de incentivos y de castigos también, ¿no? Incentivos, por ejemplo, otorgar mayores índices de construcción, de edificabilidad en estos predios para alentar que los propietarios, bajo la lógica de la especulación, construyesen en un corto tiempo. El otro es incrementar gradualmente el costo del predial, de tal manera que sea más caro tenerlo baldío que tenerlo, que sea más caro tenerlo sin ocupar que ocupado. Entonces me parece que hay que generar esos mecanismos, pero sí darnos cuenta de que hay una distorsión en el mercado, ¿no? Por un lado tenemos un gran hueco de zonas sin construir, pero por otro lado la gente no puede acceder a esa vivienda por el costo del suelo. Entonces, me parece que la especulación, que es una actividad humana natural, sí debe tener regulaciones. Insisto, me parece que a nivel municipal hay mecanismos y herramientas. Lo que yo no veo es el interés por entrarle al tema. Precisamente abundemos en ello, que este importante papel que tienen los ayuntamientos, hablemos claramente de Puerto Vallarta, de Bahía, de Banderas, en controlar este crecimiento, sus áreas de planeación, pues parecen rebasadas por los billetazos del mercado. ¿Qué observas en las autoridades actuales y en las futuras? ¿Qué compromiso deberían asumir pues, las y los candidatos que aspiran a gobernar Vallarta? Bueno, la Constitución le otorga casi todas las atribuciones de la Administración del Desarrollo Urbano a los municipios. Por lo tanto, es clave su papel, ¿no? Yo personalmente lo que he percibido, y mira que hemos dado un seguimiento de muchos años a las administraciones en la región, es que hay, pues no sé si un desinterés o una complicidad de plano para alentar a ciertos jugadores y a ciertas inversiones, particularmente en el plano inmobiliario. Por ejemplo, en la universidad pues revisamos lo que dice la norma y lo que dicen las licencias de construcción y casi en un centenar de desarrollos en la zona turística hemos visto que ninguno lo cumple. No lo cumple para más, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema clave que es la regulación, también el cumplimiento de las normas. Se habla mucho de prácticas en otros contextos, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara. Bueno, no nos hemos puesto a analizar lo que pasa en la región y bueno, yo no quisiera hablar de un cártel inmobiliario, pero sí hay prácticas que sí dejan mucho que desear o que por lo menos el papel, lo que dicen los instrumentos normativos, que por cierto no son malos,
ya en la práctica pues no sucede. Y además entiendo que no es estar en contra de las inversiones, por supuesto que no, porque hay una demanda, hay cada vez más canadienses, estadounidenses, mexicanos que quisieran vivir en esta zona y la población se va haciendo mayor, habrá más recursos entre los jubilados, pero que se haga esto con orden, ¿no? En el marco de la ley, eso es lo que se pide. Sí, de hecho, los procesos de urbanización generan valor para las comunidades, es decir, eso es muy positivo. Pero como bien comentas, el tema es cuáles son los límites, ¿no? Y por otro, bueno, si hay un marco normativo, pues que ese marco normativo se cumpla en el entendido de que es el marco de convivencia básico para cualquier ciudadano. Curiosamente, de repente la autoridad aplica con mucha fuerza los instrumentos a ciertos personajes y a otros no. Entonces me parece que por ahí también hay un tema a trabajar. Pero sí, la inversión es bienvenida y está comprobado pues, que genera valor. En la región creo que lo podemos ver, pero también si no balanceamos con armonía el factor natural y social, lo que tendremos será un problema que pagaremos a un costo muy alto. Y creo que nadie quisiera llegar a ese momento. Comentaba hace poco con María José Zorrilla, la conoces, y cito también algo que hoy publica El País, dice que el Ayuntamiento de Barcelona propone al puerto reducir la llegada de cruceros. A lo que voy es que pues vivimos del turismo, pero ese turismo masivo también trae consecuencias que pueden ser negativas. ¿Algún comentario final al respecto, Alfonso? Sí, claro, me parece que el turismo en su versión exponencial y masiva tiene efectos positivos también, pero tiene muchas tensiones, genera muchas tensiones. Creo que sería momento en la región de ver qué tipo de turismo es el que queremos tener. Yo observo que hay como mucho gusto por recibir millones de turistas cuando a lo mejor la fórmula no debería estar basada en cuántas personas llegan, sino en la calidad del turista que estamos recibiendo y por otro lado la calidad de la oferta que estamos proponiendo a estos personajes que nos hacen el favor de visitarnos. Por eso yo decía, me parece que la región se está quedando obsoleta. Estamos cayendo en una espiral de desgaste y de escaso mantenimiento. Lo observamos inclusive en la zona turística, como ni siquiera hay una señalética adecuada, no hay un diseño urbano adecuado para estos personajes de edad, por ejemplo. Entonces, la versión masiva del turismo me parece que no es la mejor respuesta para la región. Invitaría yo al auditorio y a los tomadores de decisiones a pensar en términos de calidad, en vez de cantidad. Claro. En vez de que lleguen miles de personas o millones, pues a lo mejor un poco menos, pero que podamos ofrecerles un mejor producto y también pues que el costo y el cobro por ello vaya en el mismo sentido. Muy interesante reflexión. Gracias por compartirlas con nosotros, Alfonso Baños. Un gusto haberte tenido aquí esta mañana, que no sea la primera ni última. Con mucho gusto, Rodrigo. Y un saludo a todos. Que no sea la última. Gracias, Alfonso Baños.